Vamos a ver el tema del uso de la tabla normal. Recordando que en sesiones pasadas pues veíamos el tema del teorema del límite central y que si la población de la que se extraen las muestras es normal, entonces la distribución muestral de medias, que veíamos con un ejemplo muy pequeñito, será normal sin importar el tamaño de la muestra. Sin embargo, pues también recordemos que la mayoría de los ejercicios la población no se distribuye en forma normal y no tiene esta forma de campana, entonces necesitaremos que el tamaño de muestra sea mayor o igual a 30 para que esa distribución muestral tenga forma de campana de Gauss, tenga esta forma simétrica de campana de Gauss, y además que mientras mayor sea el tamaño de la muestra, pues más cerca estará la distribución muestral de ser normal. Entonces, para la mayoría de los ejercicios que no tienen esta forma de campana de Gauss simétrica, se hace un proceso de normalización donde se tiene que considerar que la muestra tenga que ser de tamaño mayor o igual a 30 para poder utilizar una tabla normal. Si no fuera el caso de que la muestra fuera menor a 30, hay otros procesos por los cuales se pueden hacer el cálculo de probabilidades, pero ya no entrarían dentro de este tema. La tabla normal o la tabla de distribución normal es esta tabla que pues tiene muchos valores aquí y lo que hace es ubicar en la campana de Gauss, debajo de la campana de Gauss, las probabilidades de que algo ocurra. ¿Okay? Lo vamos a ver con un ejemplo. Les enseño nada más la campana como información porque realmente estos datos que se presentan pues aquí muy ordenados se pueden calcular también por Excel. Para llevar a cabo el proceso de normalización primero, antes de calcular las probabilidades, esto es lo que ya valores en probabilidad, ¿no? Por ejemplo aquí .7324 que equivale a un 73.24%. Antes de calcular esas probabilidades necesitamos calcular el valor de Z. Z es el proceso de normalización que uno normalmente localiza en la primera fila y primera columna de esta tabla para luego, posteriormente, calcular probabilidades. Entonces vamos a empezar con la Z. La Z tiene unas variables que nosotros ya hemos trabajado antes, esta que es la media muestral, esta es la media poblacional, tenemos a la desviación estándar y tenemos a n, donde n es el número de datos, ¿no? O tamaño de la muestra. Y aquí un ejemplo que nos va a ayudar a entender más sobre este tema. Nos dice, Bancomer estima que sus cuentas individuales de inversión tienen una distribución normal con un promedio de 12,000 pesos y una desviación estándar de 9,798. Esto de manera general, ¿no? Recordemos que pues, este tipo de empresas tienen ya bastantes datos de recabados e información almacenada y aquí ellos estiman que sus cuentas individuales de inversión tienen un promedio de 12,000 pesos, pero varía, acuérdense de que este es un dato de dispersión, es una medida de dispersión. Esos 12,000 pesos pues tienen una desviación de estándar de 9,798, bastante considerable la desviación estándar, ¿no? O sea, de 12,000 se puede mover más o menos esta cantidad. Ahora, un empleado selecciona una muestra de 150 muestras. Quieren saber cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 11,300 y 13,400. A pesar de que la desviación estándar varía esta cantidad de dinero, ellos quieren, pues a fin de cuentas, para su información, analizar las probabilidades de que estas cuentas de inversión tengan entre 11,300 y 13,400 pesos en específico. Entonces, para poder calcular esa probabilidad, vamos a calcular ahora probabilidades. Primero necesito conocer el valor de Z. Necesito hacer el proceso de normalización. Y una vez que conozca el valor de Z, podré calcular su probabilidad. Los datos que tenemos son la media muestral, perdón, esta es media poblacional, porque es en general del ejercicio. La media muestral serían estas dos. Tenemos a la desviación estándar poblacional y tenemos a el valor de n, que sería el número de datos. Y aquí nada más pues le puse esta cuenta que tenemos aquí que se llama error típico, que es una fracción de la división estándar poblacional entre la raíz de n, ¿no? Yo lo voy a hacer con Excel, vamos a trabajar con Excel este tipo de ejercicios y analizaré cómo calcular la probabilidad, que es el área bajo esta curva, bajo esta campana de Gauss.
Entonces aquí está el ejercicio del inciso A, donde como son dos medias muestrales a analizar, 11.300 y 13.400, pues las puse en dos columnas. ¿Okay? Pues voy a empezar con la de 11.300, que es la de la primera que se presenta aquí. Tenemos como datos esa media muestral, su media poblacional que ya me daban aquí, su desviación estándar y el valor de n. Vamos a hacer primero el proceso de normalización, encontrar el valor de z. Para calcular z vamos a hacer primero la resta de estas medias, media muestral menos media poblacional. Lo voy a hacer con Excel, aunque realmente pues, uno podría hacer las cuentas también a mano. Media muestral menos poblacional me da menos 700 y calculando el error típico, que es esta fraccioncita de la desviación estándar entre raíz de n, nos queda igual a desviación estándar entre raíz de n, raíz de 150, nos quedan 800 aproximadamente. Ya que tengo la resta y la fracción, pues hacemos la división de estos dos datos, ¿no? La resta entre el error típico o la fracción nos da menos 87.50. Ese es el valor de z. Vamos a quedarnos hasta ahí un momento y calcular la de la media muestral, pero ahora para 13.400. 13.400, aunque sigue siendo la misma media poblacional, la misma desviación estándar poblacional y el mismo valor de n. Siguen siendo 150 cuentas. Hacemos la resta de las medias muestral menos poblacional. Aquí nos da 1400. El error típico, desviación estándar entre raíz de n, pues nos va a dar el mismo valor que ya teníamos. A ver, vamos a regresar. Aquí está. Porque sigue siendo la misma desviación estándar y el mismo valor de n, ¿no? Entonces este se repite. Y el valor de z va a ser la resta que está aquí entre el error típico, que es la fracción, y nos da 1.75. Normalmente, pues aquí lo voy a manejar a 4 decimales. Tengo estos dos valores de z. Con ellos puedo calcular probabilidades. Vamos a ver de qué forma. Estos valores de z los voy a primero localizar debajo de la campana de Gauss. Menos 87.50 y 1.75. Esta es mi campana de Gauss. Menos 87.50 sería un valor entre 0 y menos 1. Más o menos por aquí. Voy a poner menos 0.8750. Esa es la primera que me está dando. Y el otro dato que nos dio fue 1.75. Ese es positivo y estaría a la derecha del 0. 1.75 más o menos por aquí. Aquí son dos datos que se tienen que analizar, el de 11.300 que nos está dando este negativo y 13.400 que nos está dando un valor de z positivo. Si solo fuera un valor el que me diera el ejercicio, digamos 13.400, si a mí me pidiera solo calcular la probabilidad de que la media muestral sea de 13.400, fíjense cómo lo analiza la tabla de distribución muestral. Si yo solo buscara un valor de z, ese valor de z me estaría dando la probabilidad de todo este espacio o área bajo la curva, desde el valor de z hacia atrás, ¿sí? Todo este espacio que está en color azul, todo. Eso es cuando solo tengo un dato de z. En mi ejercicio, digamos, el 13.400, que se traduce a 1.75. Este es el valor de z. Yo estaría, si solo tuviera este ejercicio, yo estaría calculando la probabilidad desde esta línea hacia atrás, todo hacia atrás. Vamos a pintarlo de otro color.
sería toda esta sección hasta acá atrás. Pero yo no quiero que llegue hasta atrás porque aquí hay un tope, ¿no? Entonces vamos a hacer el ajuste. Yo necesito no todo hacia atrás, sino que llegue hasta esta sección. Y entonces tendría yo que borrarle este pedacito. Si solo tuviera un valor de z es mucho más fácil, es directo. Pero son dos valores de z, entonces tengo que hacer ajustes. Yo no quiero todo hacia atrás, sino que vaya hacia atrás, pero se detenga en este punto, porque quiero una probabilidad entre cierta cantidad y cierta cantidad. ¿Okay? Me queda este espacio. Nuevamente, si solo fuera 1.75, la probabilidad la puedo, si me voy a la tabla, la calcularía aquí, está el 1.7 y 0,5 está aquí. La intersección de estas dos, a ver si se alcanza a ver, sería este dato. Si solo me pidiera calcular la probabilidad de 1.75, esta sería su probabilidad. Pero otra vez, yo no quiero toda hacia atrás, sino que quiero que se detenga en cierto punto. Yo nada más les estoy mostrando aquí la tabla, la representación de cómo buscar esta información en la tabla, porque pues Excel también se dedica a calcular distribuciones normales. Entonces yo lo voy a hacer con Excel. ¿Sí? El del 1.75, si yo le pongo aquí el igual, tiene la fórmula, la función de distribución normal, es esta, distribución normal estándar, y dentro del paréntesis ponemos la z que acabamos de encontrar, que sería 95.99, que es exactamente el mismo de aquí, punto 9599, ¿no? Esto en decimales, esto en porcentaje, pero son lo mismo, ¿no? Entonces ya uno decide si trabajar de forma manual o utilizando Excel. Y en cuanto al valor negativo, .8750 sería 0.8 y luego seguiría, si lo redondeamos sería .88, que sería más o menos esta cantidad, ¿no? Ya depende de los decimales que uno utilice. Me voy toda esta fila hasta acá y luego toda esta columna hasta acá, ¿no? Ya depende de la información. Pero pues aquí en Excel, si le preguntamos a Excel, la distribución normal estándar para este valor es de 19.08%, ¿no? Entonces recordando, si yo solo quisiera un dato, la cuenta me la haría, o la probabilidad me la calcularía de ese punto hacia atrás. Pero en este ejercicio no quiero de ese solo dato, sino que quiero que se detenga en algún momento. Lo que tendría que hacer es entonces restarle, vamos a poner en otro color, este pedazo. Si solo calculo la probabilidad de .8750, sería el espacio en color rosa. Entonces al del azul le tengo que borrar el rosa. A la probabilidad de 1.75 le vamos a restar la probabilidad de .8750, solo porque quiero que me quede en este rango, en el de color azul, no todo hacia atrás. Este debe estar en blanco, ¿no? Entonces se la vamos a restar. En Excel pues hacemos la resta normal a 95.99, le restamos 19.08. Entonces esta sería la probabilidad de que la media muestral esté entre 11.300 y 13.400 pesos. La probabilidad de que las cuentas individuales para esta muestra de 150 es del 76.92%, de que estas cuentas individuales tengan esta cantidad de dinero de inversión. Entonces esa sería la conclusión del inciso A. Vamos a analizar un poquito más. En el inciso B, déjenme borrar aquí.
En el inciso B, ahora nos preguntan cuál es la probabilidad de que esa media muestral esté entre 10.800 y 11.000 pesos. Es muy parecido el ejercicio, ¿no? La diferencia sería en que estas dos cantidades pues tienen cierto rango de diferencia y en el inciso B solo hay 200 pesos de diferencia. Para calcular una probabilidad que varía muy poco, en cuestión aquí de cuentas individuales de inversión, pues normalmente sería una probabilidad baja, ¿no? Porque mientras menos, más restringida esté mi información, pues menos es la probabilidad de que suceda exactamente de esa forma. Vamos a analizarlo de todas formas, considerando ahora la media muestral de 10.800. Voy a ir aquí un poco más rápido, era la resta de las medias. Esto es lo mismo. El error típico, que es desviación estándar entre raíz de n, y el valor de z, que es la división de estas dos. Entonces, para este inciso B, un valor de z es negativo, menos 1.5, este de acá. Y el otro valor de z sería, ahora considerando 11.000 pesos como media muestral, hacemos la resta. El error típico, que vuelve a ser el mismo, desviación estándar entre raíz de n, y la z, que es la división de la resta entre el error típico. Ambos valores me están dando negativos, ¿okay? Si yo me voy a mi campana de Gauss, ahora para el inciso B, aquí tenemos el inciso B, uno de los datos fue menos 1.5, menos 1.5 está justo a la mitad entre menos 1 y menos 2. Y el otro fue menos 1.25, que sería la cuarta parte. Entonces fíjese cómo pues está bastante reducido, ¿no? La información que quiero analizar de este dato, entre este dato y este, me genera una probabilidad, un área bajo esta curva muy pequeñito, solo este espacio es lo que yo quiero calcular, ¿sí? Si calculo menos 1.25, recuerden que me estaría calculando, de acuerdo a las tablas, no solo de pues este pedacito de aquí, sino que me estaría calculando del menos 1.25 hacia atrás, o sea, todo esto. Pero yo no quiero todo eso, yo quiero borrar la sección que está antes del menos 1.5, ¿no? Yo le quiero borrar, no quiero todo ese, quiero quitarle esta parte de aquí, que es precisamente la probabilidad del menos 1.5. Entonces a la probabilidad del menos 1.25, que sería de la línea punteada en rosa hacia atrás, le voy a restar la probabilidad del 1.5, que sería de la segunda línea punteada en rosa hacia atrás, para que me quede solo lo que necesito. Esto es cuestión de analizar áreas bajo la curva, suma y resta de áreas, a cuál le quito cuál. Me quedaría esta es la que yo necesito. Entonces a la de 1.25, que sería de esta línea hacia atrás, le voy a restar esta porque me quiero quitar precisamente de esta línea hacia atrás, ¿sí? Para que me quede solo este pedacito. A la probabilidad de menos 1.25 le voy a restar la probabilidad de menos 1.5. Vamos a calcular sus probabilidades. Era distribución punto normal, punto estándar. Este es el valor de z. Y de este lado, distribución punto normal, punto estándar, que es esta. Entonces a este valor le voy a restar este. A 10.57 le vamos a restar 6.68. Nos queda una probabilidad muy pequeña, que era precisamente lo que les comentaba.
Mientras más restringida esté la información que quiero analizar, aquí solo hay 200 pesos de diferencia, pues la probabilidad puede ser más pequeña, ¿no? Mientras más restringidos estemos, pues menos probabilidades hay de que ocurra de esa forma exactamente. Entonces aquí son solo 3.88% la probabilidad de que las cuentas tengan entre 10.800 y 11.000 pesos. Hay más incisos por analizar, esto es cuestión de práctica también. Aquí solo me dan un valor. Ahora quiero saber, es el mismo ejercicio, quiero saber la probabilidad de que pues esta media muestral sea mayor que 9.800. Solo tengo un dato, entonces a ese dato le vamos a sacar la resta de la media muestral menos la poblacional. Eso es igual. El error típico, ya varias veces calculado. Y la z. Diferencia entre error típico. Entonces el valor de z me está dando negativo. Vamos a dejarlo en 2 decimales, menos 2.75. Me está dando negativo. Y quiero saber la probabilidad de que sea mayor que esa cantidad. Entonces vamos a analizarlo en inciso C. El valor de z me dio menos 2.75, que estaría por acá. Ya no me alcanza mucho la línea, pero aquí queda la línea de menos 2.75. Si solo analizo así como está el ejercicio menos 2.75 y lo busco en la distribución de tabla normal, recuerden que me estaría calculando hacia atrás. Vamos a, de todos modos, a ponerlo aquí. Es una probabilidad muy pequeñita. Lo voy a dejar en porcentaje y 2 decimales, ¿no? Para que se vea, si no me aparece como 0. Es una probabilidad muy pequeña de 0.30%, ¿no? Sería solo este pedacito de aquí de la curva, 0.30%. Pero el ejercicio me pregunta cuál es la probabilidad de que esa media muestral sea mayor que 9.800. Yo no quiero lo que está del lado izquierdo, que es lo que me calcula la fórmula o la función Excel de la distribución normal. Yo quiero la que está del otro lado. Entonces es un caso muy particular, que también lo vamos a analizar. Yo no quiero la sección en azul, yo quiero toda esta sección en rosa. Toda esta área es la que quiero calcular, esta probabilidad. Entonces digamos que es el caso contrario. En lugar del azul que me están dando, yo quiero la del otro lado. Ahora sí, que sea mayor, no tiene límite, o sea, esta se va hasta la otra parte de la gráfica, no hay una línea punteada que me detenga, ¿no? Entonces, para calcular la parte contraria del área bajo la curva que yo tengo el azul, pero quiero la rosa, lo que hacemos es lo siguiente. La probabilidad del 100%, que equivale en decimales a 1, le vamos a restar esta probabilidad. Me queda la contraria. Si quieren verlo así, a este punto 30 se lo vamos a restar al 100%. Quiero el caso contrario, no quiero el punto 30, no quiero la sección en azul, quiero la sección en rosa. Si completo me da 100, para punto 30, ¿cuánto me falta? 99.70. Entonces es un caso también que se puede analizar con un solo dato. Y el dato pues equivale en este ejercicio al caso contrario. No quería lo azul, quería lo rosa. Entonces me da 99.70. Es la probabilidad de que las cuentas de inversión tengan más de 9.800 pesos. Es muy probable. Si el promedio es de 12.000, pues obviamente la mayoría va a estar por acá. Y pues obviamente sería mayor a esta cantidad. Entonces, muy probable que las cuentas de este banco individuales de inversión tengan más de 9.800 pesos.
Y por último analizamos este inciso D, donde nos piden ahora calcular una probabilidad de que sea mayor de 13.780 y menor de 9.650. Empezamos haciendo la resta de las medias, el error típico, el valor de z, y de una vez vamos a poner aquí su probabilidad. Muy pequeña la probabilidad también. Ahí. Con 3, si no, no sale la probabilidad. Y como son dos cantidades también, pues volvemos a calcular aquí la resta, el error típico, el valor de z y su probabilidad. Lo voy a poner en porcentaje con 2 decimales. Entonces me está quedando uno con 0.17% y el otro con 98.70%. El de menos 2.94, la campana de Gauss me quedaría del lado izquierdo. Menos 2.94 está aquí. Bueno, por aquí. No lo estoy poniendo exacto, pero es una referencia. Menos 2.94 está entre el menos 3 y el menos 2. Y el 2.22 está del otro lado, más o menos por aquí. Y vamos a analizar la pregunta. Aquí estarían las líneas punteadas. Esta ya no alcanza. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor de 13.780? Mayor de 13.780, ese es el dato de 13.780, y la z me dio 2.22, quiere decir que quiere que calcule la probabilidad mayor, sería hacia la derecha, esta es la que quiere, y menor que 9.650. Para 9.650 la z dio negativa, menos 2.94. Y los menores a menos 2.94 están de este lado. Entonces fíjense, aquí depende mucho de la pregunta, pero como ahora lo que quiero calcular es la probabilidad de los extremos de la curva. Ya no como en el inciso A, donde calculaba lo que estaba en medio, si quieren aquí la pongo, que era la parte en azul, ¿no? En una parte como en medio de la curva. Ahora no, es que quiero calcular los extremos. Quiero calcular lo que está en color rosa. Recordemos una vez más que si tuviéramos los datos de manera individual y yo pongo probabilidad de 2.22, me estaría calculando del 2.22 hacia atrás, pero todo hacia atrás, incluyendo esto. Y si calculo la del menos 2.94, me estaría calculando del 2.94, pero hacia atrás. Entonces creo que la del 2.94 sí me puede servir porque coincide la rosa con la verde, ¿no? Quiero la rosa y si calculo su probabilidad pues me daría de ese punto hacia atrás. Entonces esa sí me va a servir. Pero la de color, la de 2.22 pues me estaría calculando lo amarillo y yo quiero el rosa. Entonces hacemos algo parecido al anterior. Aquí voy a borrar los verdes para que se... El de 2.94 creo que no hay problema. Lo puedo utilizar directo. Pero el de 2.22 me vuelve a suceder lo del inciso C. Yo quiero lo rosa, pero la probabilidad me estaría dando lo amarillo.
Entonces a la probabilidad de este hay que hacerle la conversión. Quiero rosa, pero tengo amarillo. Entonces vamos a ver cómo trabajarlo aquí. A la de 2.22, al 1, que se equivale a mi 100%, le voy a restar esta probabilidad. Me queda en 1.30, que sería esta sección en color rosa. Y la de menos 2.94, si yo calculo la probabilidad directa de menos 2.94, pues sí me daría del menos 2.94 hacia atrás. Esa sí la quiero. Entonces a 2.94 la voy a manejar directa. Y eso sería, se la voy a agregar. Le vamos a sumar la probabilidad de menos 2.94. En total serían 1.47%. La probabilidad de que las cuentas individuales tengan una media de 13.780, mayor de 13.780 y menor de 9.650. ¿Okay? Es un caso muy atípico, yo creo, pero se puede analizar, ¿no? Mayor de 13.780 sería esta sección y menor de 9.650 sería esta sección. La probabilidad de que ocurran ambas cosas pues se suman, o en este caso pues fue una resta y una suma, porque a la de 98.70 le tuvimos que tomar el 100 y quitarle ese 98.70, y la de .17 era exactamente así. Entonces nos queda 1.47. ¿no? Coincide también la información del 1.47 con el hecho de que pues, los extremos son bastante pequeñitos, es un área muy reducida, son probabilidades muy pequeñas, ¿no? 1.47%. Entonces aquí tienen 4 ejemplos, un ejemplo con 4 incisos con diferentes casos. Vistos en las gráficas, que es lo más importante, más allá de llenar las tablas, es analizar lo que necesitamos en cada una de estas gráficas, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos que borrar esta sección. Y lo interesante también es que si uno tiene un ejercicio similar donde uno de los valores de z sea positivo y uno de los valores de z sea negativo, aunque sean diferentes números, no exactamente estos, pero si uno le queda un ejercicio con un valor de z positivo y un valor de z negativo, lo puede resolver exactamente igual que este ejemplo en particular, ¿no? Donde para calcular al final las probabilidades, pues las tuvimos que restar, ¿no? Si uno tiene uno positivo y uno negativo, va a ser siempre una resta. En el inciso B, donde ambas cantidades eran negativas, ocurre exactamente lo mismo, aunque no sean estos valores en específico. Si ustedes quieren calcular la probabilidad entre dos cantidades negativas, va a ocurrir exactamente lo mismo que en este ejemplo, ¿no? Se resta. Si uno quiere calcular una probabilidad de una cantidad negativa, pero mayor que ese valor negativo, o sea, hacia la derecha en lugar de irme hacia la izquierda, aunque no sea 2.75, cualquier otro que sea, si me piden que sea mayor en lugar de menor, que sería lo común, irme hacia la izquierda, número negativo donde me pidan mayor, pues se va a contestar de esta forma: 1 menos tal cantidad. Y por último, no son todos los casos, pero algunos ya fueron analizados. Si me piden, si me resultan un número positivo y uno negativo y me piden los extremos, menor que esta cantidad, mayor que esta otra cantidad, que es un caso muy particular, pero ya está estudiado, aunque no sean estos los valores que me den, pues se resolverá de esta forma: 1 menos el porcentaje del positivo más el porcentaje de la z negativa.
Pues ahí tienen un ejemplo con 4 incisos.